A tratar el tema de la norma jurídica. El tema 5. El tema 5. Espérame tantito, maestro, porque el maestro trae abierto su micrófono. Ya le estoy diciendo que lo cierre. Gracias, mami. Vamos. Creo que ya no sé quién más tenga su micrófono abierto. Por favor, ciérrenlo porque va a dar clase el maestro. Por favor. El tema es la norma jurídica, la lección 5. Empezamos con una precisión. La norma es una palabra proveniente del latín norma, que alude a escuadra. Usualmente se entiende por norma aquella ley, precepto, orden, regla o conjunto de ellas que son impuestas o establecidas por algún individuo o ente en particular para que sean cumplidas por otros, en dado tiempo y espacio. En otras palabras, una norma es una pauta o normativa que debería ser acatada y tomada en consideración, ya que posibilita ajustar algunas actividades y conductas. Este vocablo se refiere a una norma, ley o precepto que se debe seguir y se debe ajustar en un comportamiento, obra, tarea, quehacer, actividad o la conducta de una persona o individuo. Las normas son reglas de conducta que nos imponen un determinado modo de obrar o de abstenernos. Las normas pueden ser establecidas desde el propio individuo que se las autoimpone, y en este caso son llamadas normas autónomas, como sucede con las normas éticas o morales. Las que son fijadas independientemente del sujeto que las cumple son llamadas heterónomas y pueden ser los usos y costumbres establecidos por la sociedad por su repetición continua, y quienes no las cumplen pueden recibir el rechazo del cuerpo social que integran, o religiosas establecidas por la comunidad religiosa a la que el individuo pertenece, y cuya falta de acatamiento puede recibir un castigo luego de la muerte, o las normas jurídicas, también llamadas leyes, impuestas por el Estado para regular la conducta social en miras al bien común, y que poseen una sanción de cumplimiento efectivo, como una multa, inhabilitación o prisión. Las normas sirven para lograr el orden y la paz social. Si las personas fueran éticamente correctas, sin posibilidad de transgredir las normas éticas, las demás no serían necesarias. Sin embargo, las diferencias en las concepciones morales de las personas y aún la violación voluntaria de ellas, percibiendo que su conducta está mal por hacer daño a la sociedad, motivó la aparición del resto de las normas. En la antigua Roma, las normas jurídicas aparecían confundidas con las religiosas, ya que el contenido de las primeras estaba determinado por las segundas. Toda norma impone un deber ser, de acuerdo con lo que cada sociedad o cada individuo ven como deseable para su propia vida y para la de los demás. Generalmente, las normas coinciden, y es bueno que así sea. Por ejemplo, robar es reprobado por las costumbres, por la ética, por la religión y por el Estado. A lo largo del tiempo, cada sociedad ha establecido diferentes normas y leyes sociales que en su mayoría tienen que ver con el modo de entender nuestro mundo y todo lo que nos rodea, además de cómo está estructurado el pensamiento y aquellos valores que se consideran morales, entre otros. Por ende, cada norma implementada por dichas sociedades son características y específicas de una determinada comunidad, que son organizadas de acuerdo a los intereses y necesidades de esta. La norma jurídica Margarita Lezama. Margarita Lezama.
micrófono, me tomaron las medidas. Margarita está. Compañera Margarita, apague su micrófono, le escuchamos. Ay, ya escuché. ¿Qué pasó? No, eso ya apagó el micrófono. Continúe. La norma jurídica y los sistemas de normas jurídicas. El concepto de la norma jurídica es uno de los más centrales de la jurisprudencia. La estructura y las propiedades de las normas jurídicas se reflejan en el derecho mismo. En general, las teorías del derecho empiezan con una explicación del concepto de la norma jurídica. La norma jurídica puede entenderse como una especie de las normas en general, con la característica particular de que pertenece a un sistema jurídico. De este modo, la norma jurídica combina dos espacios importantes: el concepto de norma en general y la propiedad de tener validez jurídica. Recuerden ustedes que Aristóteles define el derecho como un orden concreto, orden producto de la aplicación de las normas. Es el resultado de aplicar las normas jurídicas. Un orden concreto, creado por el hombre, no creado por la divinidad o por alguna otra entidad, sino creado por el hombre. Integrado por un sistema de normas imperativo, normas externas, en primer lugar externas, no son internas. Las normas internas son las morales, La moral, la ética, las jurídicas son externas. Normas externas, imperativo, porque imponen deberes, atributivas, porque establecen atribuciones, que han sido declaradas obligatorias por una autoridad competente, en un tiempo y en un lugar determinado, a las cuales se someten voluntariamente los sujetos, y si no, son obligados a ello. Insisto, para García Máinez el derecho es el resultado de la aplicación de ese sistema de normas, no el sistema de normas. El sistema de normas forma parte del derecho, pero el derecho es el orden concreto. Para explicarse más, pone un ejemplo de un orden de cosas, un orden cósico, el orden que hay en una biblioteca. Ustedes van a una biblioteca ordenada, como la biblioteca central, como la biblioteca de la propia Facultad de Derecho, como la biblioteca del Congreso de Washington, a una biblioteca ordenada científicamente o prácticamente por un conjunto de normas. ¿Cuál es ese conjunto de normas? Las normas de la biblioteconomía. Nomía quiere decir normas. Biblioteconomía. Entonces hay un conjunto de normas que organizan la biblioteca. Y cuando ustedes van a consultar un libro, por el nombre del autor lo buscan, por el número internacional que tiene, por el título del libro, o por en general la materia. Pueden ir a consultar los libros de filosofía general, o de filosofía del derecho, o de derecho constitucional, etc. Y encuentran ya ordenado. Ese orden que hay en la biblioteca es producto de la aplicación del conjunto de normas de la biblioteconomía. Así, el orden jurídico es resultado de la aplicación de las normas jurídicas. No olviden este concepto de derecho, que siempre se los estoy preguntando, y sobre todo en algún examen se les puede preguntar. El concepto de norma jurídica es uno de los más centrales de la jurisprudencia. Una norma jurídica es un mandato o regla que tiene como objetivo dirigir el comportamiento de la sociedad. En concreto, la norma jurídica confiere derechos e impone deberes a los individuos de la sociedad. Toda norma jurídica debe respetarse por los individuos, ya que si se incumple puede suponer la aplicación de una sanción. La norma jurídica es aquella que cumple con los requisitos de pertenencia al sistema jurídico y que además tiene como nota característica su institucionalización y coactividad ante el incumplimiento de sus destinatarios. La norma jurídica se compone de dos elementos: un supuesto de hecho y una secuencia jurídica. El supuesto de hecho es una previsión general abstracta, un juicio lógico referido a hipótesis de hechos. Y la consecuencia jurídica es la disposición correlativa que atribuye a dicha previsión
los efectos jurídicos correspondientes. Existen diversas clasificaciones de las normas jurídicas, atendiendo a diversos aspectos o características específicas. Una norma jurídica podría caber dentro de dos o más de estas clasificaciones. No necesariamente debe pertenecer a una sola clasificación. Existe una clasificación en función de la voluntad del individuo, que establece que hay normas imperativas, obligan independientemente de la voluntad del individuo. Normas dispositivas, obligan cuando no existe una voluntad expresa en contrario del individuo. Según el mandato que contengan, hay normas imperativas, ordenan o mandan expresamente alguna cosa o imponen la observancia de ciertos requisitos para realizar el acto o definen ciertas materias. Normas prohibitivas. Víctor Ochoa. ¿Llegó Víctor Ochoa? Señor Víctor, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Claro, una disculpa. Gracias. Según el mandato que contengan las normas imperativas, unas otras las normas prohibitivas, impiden o niegan la posibilidad de hacer algo. Normas permisivas, toleran alguna cosa, reconocen o declaran un derecho. Según su función. Normas supletivas o integradoras, suplen vacíos del contenido de las declaraciones de la voluntad de las partes o de los autores de un acto jurídico. Normas interpretativas o explicativas, sirven de reglas para la interpretación de las normas jurídicas o de los actos jurídicos. Nos dicen cómo interpretar las otras normas. Según el tiempo de duración de las normas. Normas permanentes. No tiene predeterminada su vigencia, porque se establecen para llenar necesidades permanentes y por ende rigen hasta que otra norma posterior no las prive de vigencia mediante la derogación. Normas transitorias son las que tienen duración puramente temporal, ya sea para satisfacer una necesidad circunstancial o para facilitar el paso de la antigua legislación a la nueva. Los códigos y las leyes en general se integran por las normas permanentes, que son las que permanecen. Y al final vienen unos transitorios, son las que establecen la duración temporal o las que derogan la antigua legislación y establecen la nueva. Establecen a partir de cuándo va a regir. Según la aplicación de principios. Normas regulares o normales son las que aplican de un modo u otro los principios generales de una rama del derecho o de una institución jurídica. Hay normas constitucionales, normas civiles, normas penales, normas laborales, normas agrarias, normas internacionales privadas, normas internacionales públicas, normas fiscales, en fin, las diferentes ramas del derecho. Normas excepcionales o singulares son las que se inspiran en principios contrapuestos a aquellos respecto de los cuales constituyen excepciones. Se establece la norma general, pero se establecen excepciones a su cumplimiento. Normas excepcionales. Otra clasificación, según disciplinen de forma directa o indirecta. Normas reguladoras o referidas regulan de forma directa una relación jurídica. Jonathan Arroyo está llegando, cierre su teléfono. Normas de aplicación, de envío o referenciales son las que para los casos que ellas contemplan no establecen regulación, reenvían a otras normas o se refieren a otras normas. Por eso se llaman normas de aplicación, de envío o referenciales. Repito, son las que para los casos que ellas contemplan no establecen regulación. Según su alcance, normas de derecho general o común son las que rigen en todo el territorio nacional. Normas de derecho particular o local son las que operan solo en una parte determinada del territorio nacional. Puede ser un estado, puede ser un municipio, puede ser una sola institución.
Según la sanción, normas perfectas son las dotadas de una sanción idónea. Normas imperfectas son las desprovistas de toda una sanción. Normas menos que perfectas o pluscuamperfectas, si bien se hayan dotadas de una sanción, no es la adecuada. Esta es según la sanción, ¿no? Normas perfectas, normas imperfectas y normas menos que perfectas. Según su ámbito de aplicación, normas rígidas o de derecho estricto son las que solo pueden aplicarse a los supuestos que contemplan y no a otros por análogos o parecidos que fueran. Normas elásticas o de derecho flexible son aquellas cuya aplicación puede extenderse a otros casos o supuestos por ellas contemplados, parecidos o análogos. Por ejemplo, en esta pandemia, en esta fase de la pandemia en que se está regresando normalmente a la normalidad, hay normas rígidas para los supermercados, para las tiendas de subsistencias, que solo dejan entrar una persona por familia. Pero hay ocasiones en que va el representante de la familia, pero lleva consigo a un menor, a un anciano, y a un anciano con alguna dificultad para caminar, lo lleva en silla de ruedas, o a un incapacitado. Y entonces hay elasticidad y se le permite que entre porque no puede dejarlo en casa, no lo puede dejar solo. Entonces, estas normas son elásticas. Según sus características, normas sustantivas o materiales son las que tienen una finalidad propia y subsistente por sí, fijando la regla de conducta y las facultades y deberes de cada cual, como las del Código Civil, las del Código Penal, las de la Ley Federal del Trabajo. Normas sustantivas o materiales. Normas adjetivas o formales son las que poseen una existencia dependiente y subordinada, pues solo tienden a facilitar los medios para que se cumpla la regla establecida. Para el derecho civil existe el derecho procesal civil, para el derecho penal, el derecho procesal penal, para el derecho fiscal hay estas normas sustantivas y hay normas adjetivas, las de los procedimientos. Todo el derecho procesal es de carácter adjetivo de acuerdo con esta clasificación. Clasificación hartiana. Hart señalaba lo que diferencia el derecho de otros sistemas normativos, es que está formado por otros sistemas de normas primarias y secundarias. Normas primarias son normas de conducta, las normas de comportamiento y que califican como prohibido, permitido y obligatorio, imponen deberes y crean obligaciones. Normas secundarias son normas que no tienen por objeto crear obligaciones, sino más bien atribuir poderes o facultades. Las normas secundarias se introducen para remediar los derechos que padece o que tiene un sistema de derecho en el cual haya normas primarias solamente. Estos defectos serían, primero, la falta de certeza, que se remedia por las normas de reconocimiento. Segundo, la inmovilidad, que se subsana mediante las normas de cambio. Tercero, la ineficacia, que se pretende superar mediante las normas de adjudicación. Normas de cambio son aquellas que nos indican cómo puede derogarse total o parcialmente las normas del ordenamiento jurídico. Son las llamadas normas sobre la producción de normas, porque determinan quién puede llevar a cabo estos cambios. Para todas las reformas jurídicas se aplican en los procedimientos estas normas de cambio. Normas de orden público, también llamadas de jus cogens o necesarias. Los sujetos en sus relaciones deben ceñirse a ellas ineludiblemente, no pudiendo modificarlas por otras de su
Creación. Normas de orden privado son aquellas que las partes en sus relaciones pueden modificar o sustituir enteramente por otras elaboradas por ellas mismas, pues envuelven interés exclusivamente para los sujetos de la relación. Estas normas de orden privado se utilizan al realizar contratos. En el contrato se establecen las normas aplicables a las partes. En lo particular, no son normas generales, sino son normas de orden privado. Enseguida nos referiremos al problema del deber jurídico. El deber jurídico es una obligación implantada por una norma jurídica que tiene que ser respetada por los individuos. Por lo tanto, este deber restringe la libertad de las personas e implica la existencia de un derecho jurídico en contrapartida. Existirá deber jurídico siempre que el incumplimiento de la norma correspondiente implique algún tipo de sanción o castigo. Es importante separar el deber jurídico en lo que tiene de estrictamente jurídico, de aquellos otros problemas, de aquellos otros posibles deberes de contenido parecido que derivan de normas morales o de normas del trato social. Un ejemplo de esto podría ser que un deudor tiene el deber jurídico de satisfacer su deuda al acreedor, pero además tiene también probablemente el deber moral de pagar, y es posible que determinados usos sociales te obliguen también a ello. El deber jurídico lo tiene solo y exclusivamente porque hay una norma de derecho positivo vigente que así lo determina, y lo único que esa norma le exige es el hecho objetivo y exterior del pago. En cambio, la norma moral le impondrá también que pague, pero fundándose en otros valores, y es interna la norma moral del interior del individuo, y el uso social del trato que le prescribe también el deber del pago se funda en otros supuestos, a saber, en ideas de decoro de mutua consideración. En los clubes sociales hay estas normas del trato social. En los casinos, los socios de los casinos. El deber jurídico se basa pura y exclusivamente en la norma vigente. Y así, por ejemplo, ocurre que ante un convenio nulo o inexistente por falta de haberse otorgado con las formalidades legales, y en cambio moralmente es muy probable que hayamos de reconocer que han surgido deberes, y posiblemente también según las normas sociales vigentes del decoro. Es necesario distinguir entre el deber específicamente jurídico, creado por la norma jurídica, y el deber moral de cumplir lo que mandan las normas del derecho vigente. Son deberes distintos, aunque se den superpuestos y como coincidentes. El deber jurídico se funda única y exclusivamente, se repite, en la existencia de una norma de derecho positivo que lo impone. Es una entidad perteneciente estrictamente al mundo de lo jurídico. El deber moral de cumplir lo ordenado en las normas jurídicas tiene como contenido esas normas, pero no se funda en ellas, sino que se basa en valores morales. En cambio, el deber jurídico propiamente tal es una situación que se apoya en la norma jurídica y dimana de ella, aparte de que, además, por razones morales, existe el deber moral de ajustar la conducta a lo preceptuado en el derecho. La construcción de los derechos. El derecho surge como una necesidad de las sociedades de crear reglas que regularán sus conductas sociales, primero a través de las normas sociales y más adelante de las normas jurídicas. También surge como una consecuencia de la complejidad de las relaciones sociales, que originó la división del trabajo y la diferenciación de los intereses de los individuos. Un momentito, por favor.
reanudamos la construcción de los derechos. El derecho surge como una necesidad de las sociedades, de crear reglas que regulan sus conductas sociales. Primero, a través de las normas sociales y más adelante de las normas jurídicas. También surge como una consecuencia de la complejidad de las relaciones sociales que originó la división del trabajo y la diferenciación de los intereses de los individuos. Las fuentes de derecho del derecho son aquellos hechos o aquellos actos de los cuales el ordenamiento jurídico hace depender la producción de normas jurídicas. Existe una clasificación de dichas fuentes que dieron lugar al derecho. Esta clasificación se encuentra dividida de la siguiente manera: fuentes reales, formales e históricas. Fuentes históricas. Documentos que se dieron en diferentes épocas en la historia de la humanidad. Fuentes reales. Se enfocan en las necesidades de una comunidad. Delimitan el alcance de las normas jurídicas, obteniendo satisfacciones a través del bienestar, descanso, diversión, así como la convivencia, la educación y la organización. Estas normas reflejan las características de cada sociedad, rigen a una sociedad en un momento determinado a medida que se va transformando. Fuentes formales. Los procesos de creación de normas jurídicas. Entre ellas podemos citar a la legislación, la jurisprudencia y la costumbre. La derrotabilidad del derecho. El problema de la derrotabilidad se enfoca inicialmente a un problema de expresión y significado. El problema de la derrotabilidad se enfoca inicialmente a un problema de expresión y significado, ya que la literalidad del contenido es punto de partida para cualquier interpretación. Es un hecho que muchas expresiones sean ambiguas, es decir, que posean más de un significado. Dichas ambigüedades semánticas o sintácticas pueden dejar indeterminado el sentido de una expresión normativa. Carlos Alchurrón señala que, en situaciones de ambigüedad, la fuente del problema está dada por un exceso de significado. La vaguedad, por el contrario, resulta de la falta o insuficiencia en la determinación del significado. Derrotabilidad lógica. Se considera que una norma puede ser derrotable al considerar sistemáticamente con otras normas que forman parte del mismo ordenamiento jurídico, ya que el contenido conceptual de un enunciado normativo no podría precisarse sin tomar en cuenta el contexto en que se formula, puesto que otros enunciados normativos del mismo sistema pueden establecer excepciones respecto del supuesto expresado por la norma específica. Cuando se estudia derecho agrario, se hace alusión a una ley que existió en los años 20, en la década de los años 20, que consistía en que las autoridades podían disponer de las tierras que no estuvieran ocupadas, independientemente de sus dueños, sin siquiera llamarlos. Entonces surgieron amparos de los propietarios que habían sido despojados de sus tierras desocupadas, amparos que se fundamentaron en el artículo 27 constitucional, que establece que solo podrá expropiarse la propiedad mediante indemnización. Dice el artículo: la propiedad de las tierras y aguas comprendida dentro del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual puede expropiar mediante indemnización pública. Entonces, como no había habido indemnización,
se consiguieron los amparos y se estableció que era inaplicable aquella ley de tierras ociosas. O sea que fue derrotada esa ley por la propia Constitución, por normas del propio sistema jurídico. Entonces este es un caso de derrotabilidad. Derrotabilidad por casos atípicos. La norma legislada puede considerar más que los casos normales, pero existe la posibilidad de que se muestren, una vez que la norma está vigente, casos no previstos, los cuales presentan circunstancias particulares o extraordinarias, por las cuales resulta inapropiada la solución expresamente prevista por la norma y se considere, por lo tanto, la conveniencia de una solución distinta. Para esta exposición hemos tomado en cuenta la siguiente bibliografía: Carlos Alchurrón, sobre la existencia de las normas jurídicas, México, Editorial Fontamara, 1997. Longitud Zamora Jacqueline, Introducción al Derecho, México, segunda edición, Universidad Veracruzana, 2015. Moreso José Juan, Normas Jurídicas y Estructuras del Derecho, México, Fontamara, 1997. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, https://www.juridicas.unam.mx. Pues eso es lo que tenemos que decir respecto a las normas jurídicas. En la clase anterior iniciamos en la segunda parte un tratamiento de la filosofía del derecho de Immanuel Kant. Vamos ahora a continuar hablando de la filosofía del derecho de Kant en relación con un asunto que es relativo a la paz perpetua, de la cual se ocupó Kant, que dice que, siguiendo a San Jacobo Rousseau, que escribió un ensayo sobre la paz perpetua, ensayo de Rousseau, del cual se tiene noticia, pero no se ha encontrado, aunque sí en el libro sobre educación que se llama El Emilio de Rousseau, en el capítulo 5, se hace alusión a una teoría de la paz perpetua del abad de la iglesia de Saint-Pierre en París, que es precisamente sobre la paz perpetua y que indudablemente ese sí lo conoció Kant, aunque no lo cite. La paz perpetua, libro de Kant, fue publicado en 1795. Es una obra emblemática del espíritu del siglo XVIII. Se inserta dentro de esa parte hegemónica del pensamiento de la Ilustración para que el mundo ha de ser una gran república, en concordancia con la universalidad del nombre. En este influyente tratado, Immanuel Kant, que repetimos vivió de 1724 a 1804, señala que el orden cosmopolita debe concebirse como un orden de paz. Pero para que el orden internacional se rija por la cooperación específica entre los estados, no permanezca en el estado de naturaleza o guerra que lo caracteriza, se hace preciso que todos ellos sean repúblicas libres y que establezcan instituciones internacionales de cooperación. Este tratado de Kant mantiene hoy plenamente su actualidad y sigue constituyendo fuente de inspiración para todos aquellos intentos de establecer instituciones transnacionales dirigidas a la protección de la humanidad. Hace pocos años, unos 4 o 5 años, en un congreso internacional de filosofía, el filósofo alemán Jürgen Habermas presentó una ponencia sobre la posibilidad de la constitucionalidad del derecho internacional
propuesta precisamente por Kant. Su ponencia es precisamente sobre el tema de la paz perpetua y en general de la doctrina del derecho cosmopolita de Kant, que es parte de su filosofía del derecho, sosteniendo que es posible llegar al ideal de su constitucionalización. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas, en su Carta Constitutiva, establece que la paz es un procedimiento que debe tratar de evitarse. Es decir, es un extremo, no la desaparece, es imposible que la desaparezca. Sería, como fue en el pensamiento de Kant, una quimera platónica, pero sí establece diferentes medios de conciliación, de arreglo de los conflictos internacionales para evitar la guerra. Claro. De hecho, sí, yo acabo de ver acabo de bajar una parte del libro de la paz perpetua de Kant. Viene en portugués, voy a ver si lo puedo lograr traducir. Dice, primera sección, que contiene los artículos preliminares para la paz perpetua entre los estados. Y dice en el 1, no debe de considerarse como válido ningún tratado de paz que tenga efecto como reserva secreta de elementos para una guerra futura. Entonces, es más o menos es la traducción del Sí, está correcta, sí. Eso es parte también de la Carta Magna de la ONU, ¿no, maestro? Pues sí, es precisamente. Trata de evitar la guerra, la Carta de la ONU. Aunque, pues, de hecho, ya se presentía la Guerra Fría, la guerra con la Rusia soviética, con los países que seguían a Rusia soviética. Pero afortunadamente no ha vuelto a estallar una guerra mundial, no ha vuelto a estallar. Y Kelsen también contribuyó a la redacción de la carta, en parte, y escribe un libro sobre la paz, Kelsen. Ya lo analizaremos posteriormente. Actualmente hablaremos de la paz perpetua. Señala que el orden cosmopolita debe concebirse como un orden de paz, pero para que el orden internacional se rija por la cooperación pacífica entre los estados y no permanezca en el estado de naturaleza o guerra, Kant hablaba de que existe un estado de naturaleza o guerra, una predisposición a la guerra, al conflicto en el ser humano, que debía ser evitado por la ética, por el deber moral, debía ser evitado. Es lo que establece él en su tratado de la paz perpetua. Que desgraciadamente no es así, ¿no? O sea, si los estados siguieran la ética que plantea Kant, pues no habría tantas guerras como las hay, ¿no? Ni hubiera economías como la americana, que es una economía de guerra, ¿no? Exacto. Estoy completamente de acuerdo. Él establecía, entre otros requisitos, que fueran repúblicas federales, que debían ser repúblicas federales. Y bueno, pues está la monarquía todavía en España, monarquía constitucional, pero hay monarquía, está la monarquía constitucional en Inglaterra. Inglaterra, en España, en Mónaco, en Luxemburgo, que son principados y ducados, o sea, sigue habiendo monarquías, ¿no? Sigue habiendo, ¿no? Maestro, yo tengo una duda. O sea, Kant estaba hablando de crear un gobierno mundial, en este caso para prevenir la guerra, pero está dando como... Un tratado mundial, tratado mundial. Ok. No crear un gobierno mundial. Como un organismo regulador, ¿no? Más o menos. O sea, él pensó 150 años antes en la ONU, ¿no? Pues no exactamente en la ONU. Se refirió al derecho cosmopolita, o sea, el derecho internacional. Y en ese derecho cosmopolita, uno de sus temas es la paz perpetua. Ok, entonces... Sí, es un precursor de un organismo como el de la ONU, ¿no? Quien habla de la constitucionalización, de que habló Kant, constitucionalización, derecho constitucional, es Habermas. Es cierto, Habermas fue el que ahora sí como que lo reguló como ley, ¿no? Luego los Estados Unidos quisieron imponer por medio de la fuerza en Irak, donde estaba Saddam Hussein, un gobierno democrático, y dice que no es posible imponer por la fuerza un gobierno democrático, que tiene que ser producto de la voluntad, de la conciencia convencida de los habitantes de ese estado. Maestro, entonces es un poquito como lo que comenta Hart, que dice que bueno, que las reglas tienen que ser, bueno, el sistema jurídico crea la regla, pero sí debe de ser aceptada por las personas, ¿no? Exacto. Sí, para que no cree una dinámica de choques entre el sistema jurídico y la población, ¿no? Si no se vería como dictatorial. No sé si vamos en ese orden de ideas, ¿no? Como impuesta por una dictadura. Okay. Militarizado, exactamente.
Bueno, gracias, maestro. Es que sí, está muy interesante lo de Kant, pero no es fácil de leer, o sea, definitivamente. Muy fácil de leer. Nada. Claro. Vamos a penetrar. Es más difícil Weber. No, Weber, Weber. En alemán, Weber. Weber, sí, porque es alemán, perdón. No, es profundo, pero para mí es más fácil Weber. Kant es más complicado. Lo vamos a ver ahorita. Lo vamos a ver. La paz perpetua que el abate de Saint-Pierre había postulado es para Kant un ideal que debe prestar atractivo y fuerza visible a la idea del orden cosmopolita. Esto es, el orden cosmopolita es el derecho cosmopolita o el derecho internacional. Con ello Kant introduce en la teoría del derecho una tercera dimensión, una innovación enriquecedora junto al derecho estatal y al derecho internacional, coloca el derecho cosmopolita. El orden republicano de un Estado constitucional basado en los derechos humanos exige no solo una débil sujeción propia del derecho internacional, de las relaciones internacionales dominadas por las guerras. El orden jurídico en el interior de los estados debe más bien culminar en un orden jurídico global. Acuérdense, el globalismo, que se habla mucho de globalismo, que congregue a los pueblos y elimine las guerras. La idea de una constitución en consonancia con los derechos naturales del hombre, a saber, que quienes obedecen la ley deben ser al mismo tiempo legisladores, está en la base de todas las formas políticas, y la comunidad, conforme a ella, se denomina ideal platónico. No es una vana quimera, sino la norma eterna para cualquier constitución civil en general, y aleja toda guerra. Esto intentó hacerlo la Carta de la ONU. En el mundo de la razón práctica, acuérdense que Kant habló de la razón pura y de la razón práctica. La razón práctica es la praxis, la aplicación de las normas, donde podemos decir la dogmática jurídica. En el mundo de la razón práctica, tal y como Kant lo concibe, no cabe la discontinuidad entre teoría y práctica de los ámbitos de la moral, el derecho y la política. Hay discontinuidad entre las normas del derecho y de la moral y de la política. Hay discontinuidad. Y en la razón práctica no cabe, en el pensamiento de Kant, en la teoría de Kant, no cabe, no admite esa discontinuidad. La política es, a su vez, la práctica del derecho. El concepto del deber es el núcleo que articula la continuidad de sus partes. El deber jurídico, el deber moral, el deber político. Sobre la paz perpetua, Kant traslada sus convicciones a la esfera de las relaciones internacionales. Empero, su esfuerzo se salda con un fracaso general, porque no da ninguna garantía de que la unión de moralidad e interés o fuerza en cualesquiera campos de acción humana baste para que la primera refrene el efecto de los segundos. Que la norma moral refrene el efecto de la norma jurídica y de la norma política. Sobre la paz perpetua es una obra política escrita por Kant en 1795. Como se intuye por el título, el objetivo de este tratado es encontrar una estructura mundial y una perspectiva de gobierno para cada uno de los estados en particular que favorezca la paz. La obra se compone de 6 artículos preliminares, 3 artículos definitivos, 2 suplementos y 2 apéndices alrededor de los cuales se desarrolla la reflexión. Vean ustedes, 6 artículos preliminares, artículos, no libros, 6 artículos, 3 artículos definitivos. Yo aquí tengo los artículos nuestros, si quiere, los leo así de rapidito. Tengo el artículo 1, que fue que ya leí. 2 suplementos y 2 apéndices alrededor de los cuales se desarrolla la reflexión. Esos artículos los publicó unos en Berlín. Son artículos de revistas científicas, jurídicas. En cada uno de ellos se refiere a unos preceptos. Exactamente, sí. Es lo que tiene ahí, en portugués. Sí, le acepto, póngalos en portugués, mándenlos a... No, ya los tengo en español, maestro. El primer artículo dice: no debe considerarse válido ningún tratado de paz que se haya celebrado con la reserva secreta sobre alguna causa de guerra en el futuro. El segundo artículo trata de: ningún estado independiente podrá ser adquirido por otro mediante herencia, permuta, compra o donación. El artículo tercero: los ejércitos permanentes deben desaparecer totalmente con el tiempo. Sí. Artículo cuarto: no debe emitirse deuda pública en relación con los asuntos de política exterior.
Artículo 5. Ningún Estado debe inmiscuirse por la fuerza en la constitución y gobierno del otro. Exacto. Ahí les hablan a nuestros vecinos del norte. Sí. Y en el artículo 6 dice, ningún Estado en guerra con otro debe permitirse tales hostilidades que hagan imposible la confianza en la paz futura como el empleo en el otro Estado de asesinos, envenenadores, el quebrantamiento de capitulaciones, la inducción a la traición, etcétera. Esos son los 6 artículos que comenta, que son introductorios. Están en la sección primera del libro de la paz perpetua de Emmanuel Kant. Sí. Pero vaya, este trabajo lo que hace es sintetizar los escritos de Kant. Que hace referencia aquí también a eso que usted leyó. Vamos a ver. Afectan a los 3 pasos de su argumentación, tanto a la definición del objetivo inmediato, la paz perpetua, a la descripción del propio proyecto, la forma jurídica de la Federación de Pueblos, así como a la solución de filosofía de la historia, y con ello al problema planteado, la realización de la idea de un orden cosmopolita. A esto se añade la cuestión de cómo se presenta la idea kantiana a la luz de la historia de los últimos 200 años, y cómo esta idea debe ser reformulada en relación con la actual situación mundial. La alternativa propuesta por juristas, politólogos y filósofos para evitar volver al estado de naturaleza ha levantado objeciones contra el universalismo del derecho cosmopolita y de la política de los derechos humanos. Objeciones que pueden ser debilitadas mediante la adecuada distinción entre derecho y moral en el concepto de derechos humanos. Esta distinción ofrece también la clave para una metacrítica de los exitosos argumentos tan eficaces históricamente de Carl Schmitt contra los fundamentos humanísticos del pacifismo jurídico. En este ensayo, Kant propuso un programa de paz para ser aplicado por los gobiernos de la época. Se divide en 2 secciones, ilustrando que habrá 2 momentos clave para lograr la paz perpetua. La primera sección, titulada Los artículos preliminares, describe los pasos que se deberán tomar de inmediato a lo antes posible. 1. Ningún tratado de paz secreto en el cual esté tácitamente reservado un asunto para una guerra futura será válido. 2. Ningún Estado independiente, grande o pequeño, será cedido a otro Estado por medio de herencia, intercambio, compra o donación. 3. Los ejércitos permanentes deberán desaparecer por completo con el tiempo. 4. La deuda nacional no deberá ser contraída con el fin de ocasionar tensiones entre Estados. 5. Ningún Estado debe inmiscuirse por la fuerza en la constitución del gobierno de otro Estado. 6. Ningún Estado debe, durante la guerra con otro Estado, permitir tales actos de hostilidad, los cuales hagan que se vuelva imposible la confianza mutua en la paz futura, como el empleo de asesinos, envenenadores, el quebrantamiento de las capitulaciones y el incitamiento a la traición del Estado enemigo. La función de los artículos preliminares es ofrecer las condiciones necesarias para evitar la guerra entre los pueblos. Por ejemplo, que al formular un tratado de paz no debe haber ninguna cláusula que sea capaz de provocar una nueva guerra. O también que ningún Estado podrá interferir en la política interna de otro de manera violenta. No hay justificación para intervenir en otro Estado, puesto que se trata de una persona moral y no una cosa. La sección segunda consta de los 3 artículos definitivos. 1. Esos más artículos. 3 artículos definitivos. 1. La Constitución Civil de todos los Estados debe ser republicana. 2. La ley de las naciones debe estar fundada en una federación de Estados libres. 3. Esto sí se cumple en la ONU. La ley de las naciones, la carta fundadora de la ONU, debe estar fundada en una federación de Estados libres. Pues sí, Estados sometidos a otros no se aceptaban. No se aceptaba China, que finalmente en los últimos tiempos se aceptó. Ha habido reformas. 3. La ley de la ciudadanía mundial debe estar limitada a condiciones de una hospitalidad universal. Los 3 artículos definitivos ya indican las condiciones de posibilidad de la paz entre los pueblos. Las relaciones pacíficas entre los pueblos, según Kant, se basan en la formulación correcta de una constitución. Esta constitución
ha de ser forzosamente republicana y fundamentada en la libertad de sus miembros, en la dependencia de la legislación, en la igualdad en cuanto súbditos de todos los ciudadanos. Así, para poder declarar una guerra, será necesario consultar a todos los súbditos, lo cual dificulta el pensador alemán que se llegue a declarar efectivamente. Posteriormente, aparecen los dos suplementos. Uno, de garantía de la paz perpetua. Dos, un artículo secreto de la paz perpetua. El primer elemento habla de cómo la naturaleza ha empleado la guerra para dispersar a los hombres y que así habiten todo el planeta, pero también para organizar legalmente a los estados. Y por tanto, paradójicamente, la guerra se convierte en manos de la naturaleza en un instrumento para la paz. En el segundo suplemento, y dado que el sueño de Platón de que los filósofos fueran los gobernantes se mostró imposible, Kant espera que al menos los hombres de gobierno se esfuercen por conocer las opiniones de los filósofos sobre la guerra y la paz para que las apliquen durante sus gobiernos. Por último, aparece el anexo con dos apéndices. Uno, sobre el desacuerdo entre la moral y la política con respecto a la paz perpetua. Dos, de la armonía entre la política y la moral, según el concepto trascendental del derecho público. En el primer apéndice, sobre el desacuerdo entre la moral y la política con respecto a la paz perpetua, Kant trata el problema de la moral ante la política. Dado que el hombre, en cuanto tal, no puede dejar de ser moral, el posible conflicto entre ambas debería resolverse siempre en favor de la moral, ya que la política se inserta en un nivel posterior, pero también defiende la actuación transparente. Las acciones referentes al derecho de otros hombres son injustas y su máxima no admite publicidad. Comenzamos en el tópico que separa la teoría de la práctica en el mundo de la acción. Con empeño militante, el filósofo de Königsberg compromete toda la potencia de su filosofía en restaurar la obligada unidad. Kant se pregunta si en la ciencia nadie abogaría por dicha separación. ¿Por qué en la que más nos importa de todas, se niega y aún se recrean ante semejante obscenidad intelectual? Y es que en efecto no hay práctica que no descanse en principios universales, y la teoría es el conjunto de estos para cada actividad, moral incluida. El arma de la que se valdrá Kant en una lucha que la mayoría da por perdida y apenas él por ganada para recomponer la unidad es el concepto de deber, arma poderosa, no al alcance de cualquiera, por cuanto su uso exige prescindir de las condiciones empíricas en la aplicación de la ley que lo establece. Para empuñar esta arma se requiere virtud, esto es, fuerza y valor para superar los obstáculos a su ejercicio. En lugar de felicidad, el destino para el que nos dota la naturaleza y aparente condición del deber de la conciencia de todo soldado. El concepto de deber en la mano, con el concepto de deber en la mano, Kant recorre el ámbito individual de la moral, el ámbito social del derecho público, subdividido en tres escenarios. El primero es el de las relaciones interindividuales y de los individuos con las autoridades en el interior de los estados. El segundo es el de las interrelaciones estatales entre sí. El tercero es el de las interrelaciones de los individuos pertenecientes a estados diferentes. En el escenario de las relaciones interindividuales y de los individuos con la autoridad en el interior de los estados, el deber, en el sentido fuerte que aquí le atribuye Kant, carece de todo fundamento material, esto es, de toda dependencia de la felicidad. Por otro lado, se halla imbuido de un fin, a saber, el de coadyuvar a la realización del bien supremo posible en el mundo. El deber es la observación incondicionada, categóricamente exigida por una ley incondicionada al libre albedrío de un sujeto.
Gracias precisamente a la libertad de su voluntad, el sujeto se halla en grado de llevar a cabo los mandatos de aquella, sin que a ninguna circunstancia exterior le quepa interferir en el cumplimiento de los mismos. Para esta ley, es decir, para Kant, el hecho de hallarse en pobreza extrema no es la razón para que la persona que se topara accidentalmente con dinero en la calle no deba restituirlo al legítimo propietario. Tal vez un rico terrateniente, causante, quizá, de su paupérrima condición actual, que al sacar la pitillera se le cayó azarosamente al suelo y no quiso detener su carroza para recogerlo. Ni en este caso puede quedarse con lo que no es suyo, ni si el cumplimiento del deber constituye una afrenta a su felicidad, sumiéndole en una orfandad natural, pues fue la naturaleza quien la prescribió para todos sus hijos. En lugar de saludar las excepciones como una especie de refinamiento sensible que amplía la posibilidad de extensión de esa moralidad casi angelical entre los hombres, Kant completa el cuadro puro de la moralidad, recordando que el individuo libre cuenta con la disposición de la voluntad para seguir la ley moral. Eso se llama sentimiento moral y que siempre es efecto de la obediencia a la ley, nunca su causa. Tal es el juego de fuerzas que orbita en torno al concepto del deber, cuya simplicidad es defendida por sus artífices, frente a quienes lo tachan de ininteligible para la mayoría de los humanos, además de impracticable para la totalidad, afirmando que, puesto que el hombre puede seguirlo, debe hacerlo. No vamos a seguir profundizando el cuadro de la moralidad kantiana. El breve esbozo trazado nos permite ya hacernos una idea, cuando menos sumaria, de su significado. Al situar el concepto de deber, el núcleo de la misma, así como la garantía de la unidad entre teoría y práctica en dicho campo, Kant reconocía explícitamente su viabilidad empírica. No sería un deber perseguir cierto efecto de nuestra voluntad si éste no fuera posible en la experiencia. Se trataba, pues, de una moralidad plausible, aun cuando la severidad de su contenido quedaba ahí implícitamente lacrada. Pero al sostener más tarde que quizás nunca un hombre haya cumplido con su deber de un modo absolutamente desinteresado, no solo se refrenda la severidad mentada, sino que en realidad se reconoce igualmente su difícil, por no decir imposible práctica. Un deber puro, desvinculado de toda mancha material aportada por el interés o la felicidad como causa permanente de la acción moral, presupone asimismo un legislador puro, esto es, la ley moral en apariencia ajena a toda raíz teológica y una voluntad pura, una ley moral que a la voz autoritaria de quiero produce impenitentemente el efecto debo en la voluntad, no solo es un mundo a priori irreconocible en el mundo real, sino por fuerza desdeñado por este, ya que es también un mundo de esclavos. En efecto, en la moralidad kantiana no hay ni rastro de la conciencia, el órgano de la moralidad con el que cada sujeto tasa las máximas reglas que inspiran su acción, los propios actos, los que ésta se va desglosando por diversos motivos, no siempre concuerdan con aquellas, y el aprendiz de brujo, que es el hombre, debe variar y equilibrar al compás de su responsabilidad. Hay otras insuficiencias en la concepción moral kantiana que nos limitaremos tan solo a señalar. Cuando más arriba indicábamos que al concepto de deber se fía la tarea de realizar el bien supremo posible en el mundo, dejamos sin precisar los presupuestos que implica. Estos son, por un lado, el reconocimiento de la existencia de un ser supremo, por otro, el de la existencia de un más allá, de una vida futura. A todo ello sumamos la ulterior afirmación de que el cumplimiento del deber revela la presencia del hombre de un fondo de disposiciones divinas. Sobran ingredientes para asistir al milagro de la conversión de la ética en religión. Una ética
que inicia su camino en la inmanencia y lo concluye en la trascendencia, es, además de una ética irreconocible como tal, la segunda gran contradicción del sistema moral kantiano. Sobre el dicho común, Kant aspiraba a reconciliar, también en el reino del derecho público, la unidad entre teoría y práctica, burlonamente negada por muchos de sus contemporáneos. El concepto de deber vuelve a ser una vez más el eje de los argumentos pro unión desplegados por su autor en el triple ámbito del Estado, las relaciones internacionales y el cosmopolitismo. Esta teoría normativa transforma el deber primordial e incondicionado de constituir sociedades en el deber de organizarlas y relacionarlas mediante el derecho. Este tiene, como en la moral, su fundamento en la libertad. Además, esta teoría conforma el resultado final de sus esfuerzos, más como las fases de su desarrollo coinciden grosso modo con las de la construcción de la paz entre los estados, las cuales Kant detalla en el segundo texto aquí presentado. Se dedica a la cuestión el resto de este trabajo. Se dedica a tal cuestión el resto de este trabajo. La instauración de la paz es problemática porque al ti de Kant ni la naturaleza ni la sociedad la generan automáticamente. Al contrario, lo espontáneo para ambas es segregar conflicto, y fue la guerra el motor de la civilización, hasta que en la época moderna entró en mortal contradicción con su obra. Además de su condición social, el ser natural humano se caracteriza por la insociable asocialidad. Esto es, que al relacionarse con sus semejantes, el humano llega a un inevitable antagonismo frente a ellos. Esto ante los efectos uniformadores del instinto que homologa a todos por abajo naturalmente, como el deber los homologa a todos por arriba moralmente. En cuanto seres genéricos, la pasión se yergue sobre los humanos como elemento diferenciador que individualiza en un mundo de iguales e induce a imponer su capricho frente a la norma común. Mas, al dejarse arrastrar por esa moralidad, el individuo al que el instinto impulsa a la pereza, al conformismo, a la brutalidad, a asemejarse a sus hermanos animales, da, junto a los demás, los auténticos pasos desde la barbarie hasta la cultura. Así, desarrolla con el tiempo sus talentos y, en el espacio, las diversas formas de civilización. Esta operación mimetiza a escala global cuando, conformando pueblos con sus vecinos más próximos, el humano intenta imponer el dominio de su propio pueblo sobre otros, magnificando el antagonismo individual en conflagración nacional. Estas guerras profundizan y delatan interior y exteriormente el proceso civilizador, el cual, sintetizado en una palabra, es la razón. De allí que hayamos de dar gracias a la naturaleza por la incompatibilidad, por la envidiosa vanidad que nos hace rivalizar, por el anhelo insaciable de acaparar e incluso de dominar. Hemos de agradecer doblemente por esa transformación de la armonía y la concordia en tensión y discordia que conducirá a la especie humana a sacar a sus miembros, seres sociales por naturaleza, del caparazón animal y desarrollarse como especie racional y moral. La obra civilizatoria de la guerra demuestra que la sociedad no es por sí misma el marco natural de la paz. Los pueblos que necesitan de la fuerza para avanzar podrán denigrar los desórdenes de la guerra, lamentar la incertidumbre de las vicisitudes que atraviesa, renegar de la violencia que arrastra y hasta maldecir su necesidad, aún reconociendo la vital. Sin embargo, en ningún caso se atreverán a negar el valor civilizatorio de los efectos que produce. Solo en nuestra época, asevera Kant, la guerra ha agotado su misión y deviene el principal enemigo no solo de la cultura y la paz, sino de la propia existencia.
El imperativo moral exige, pues, su destrucción. Kant concibe la realización de dichos imperativos como la tarea por antonomasia de la época ilustrada en la que vive, la condición para el que el sueño del progreso íncito en la condición humana se convierta en una pesadilla más. Por ello, cuando afronta la misión de aniquilarlo intelectualmente, lo hace con la extraordinaria potencia de su razón, puesta conscientemente al servicio de la mejor causa para la humanidad. Y justo por eso, el planteamiento, desarrollo y radicalidad de su discurso constituye una novedad histórica de importancia trascendental. Kant considera que la paz es posible por ser necesaria. A partir de ahí, su discurso contemplado en perspectiva histórica ocasiona el rechazo de la mayoría de las posiciones anteriores o coetáneas a la suya, no solo de quienes en el mundo antiguo, Tucídides, Platón, Aristóteles, Tito Livio, entre otros, o en el mundo moderno, Maquiavelo, Hobbes, pero también Vittoria, Grocio, Luke o Vatel la juzgan inevitable, aunque no deseable. La guerra ya no será más, por tanto, ese derecho con el que la naturaleza dota al más potente en el territorio de la anarquía constituida por las relaciones internacionales, como los atenienses afirman inapelablemente ante los medios en el diálogo de Tucídides, y en el que la fuerza se legitima a sí misma sin el embozo de la ideología, ni volverá a computarse entre los aliados jurídicos de la justicia, como hace Tito Livio, padre del concepto de guerra justa, el mismo trasunto ideológico legitimador de la violencia que ejerció Roma contra sus enemigos. Tampoco, dicho sea por contraste, su paz será la paz con todos, propugnada por Isócrates, pues aunque denuncia el imperialismo ateniense y declara un mal la joya más representativa del poder de la ciudad frente al exterior, el imperio, se trata de una paz que deja abierta la puerta a la guerra, como demuestra el hecho de que simultáneamente abogue por la conservación de los aliados, postulando tan solo un cambio más igualitario en la relación con ellos. En su opinión, tal circunstancia era suficiente para justificar la preservación de la hegemonía de Atenas. Tampoco operará en lo sucesivo la distinción entre la guerra justa y guerra injusta, introducida por la filosofía patrística y la filosofía escolástica en la Edad Media, que desarrollaron Vittoria y otros en la Edad Moderna. No obstante, en esa misma época cuestionaron tal distinción pensadores que consideran la guerra como un mal inevitable, como Grocio o Vatel, y otros que la consideran inevitable por ser una función de la estructura de la sociedad internacional, como Hobbes y Luke. De ese modo se acabaron los debates y realidades en los cuales se legitima la guerra. Por ejemplo, en el caso de la guerra justa, la subjetivación de la justicia internacional concedía a cada Estado la facultad de ser parte, juez y órgano en la ejecución del derecho. Esto es un peligro de guerra permanente, dada la facilidad con la que cada Estado que decida emprender una se topará con su motivo justo, pero acarrea otro mayor de la supresión del ius in bello. Este es el conjunto de normas con las que dentro de una guerra se intenta proteger al inocente, evitando el arbitrio y la secuela de sufrimiento y violencia de las partes mientras combaten y del vencedor sobre el vencido. Se acabarían también los debates en los que se contiende sobre si la guerra es un simple acto más de la libertad natural de los estados en una condición de anarquía, o si se debe optar por juridificar dicha libertad y considerar, pues, el ius ad bellum como un atributo más de la soberanía estatal. Acabar eternamente con la guerra, instaurar la paz perpetua, como pretende Kant, es poner fin simultáneamente a los debates que acompañan su naturaleza y su ejercicio. Instaurar la paz pasa por la supresión de las condiciones que garantizan la reproducción permanente del conflicto bélico, primero, y por un alto grado de institucionalización de la libertad, después. Ello, tanto por su complejidad intelectual como por su mayor racionalización normativa. Distancia netamente a Kant de Erasmo de Rotterdam, uno de los precursores en la aspiración al logro de una paz definitiva. Kant cifra sus objetivos
en la observación de lo que llama artículos preliminares y artículos definitivos, los cuales componen el camino conducente a la paz. Los artículos preliminares establecen la prohibición de estipular cualquier tratado de paz con la reserva secreta sobre alguna causa de guerra en el futuro. El contexto ignominado pero visible es el llamado modelo de Westfalia o de equilibrio de poder, en el cual los estados forman alianzas cambiantes entre sí con objeto de refrenar el poder de la nueva potencia emergente e impedir su dominio en el concierto internacional. Dicho modelo, característico de la Europa del antiguo régimen esbozado por Demóstenes, perduró hasta bien entrado el siglo XX. Está constituido por estados patrimoniales, cuyos señores juegan al trueque o a la compraventa con ellos, cual si se tratara de una mercancía más. En ese capricho de soberanos que proscribe el segundo artículo preliminar, tales estados poseen ejércitos bien pertrechados en permanente rivalidad, siempre en pie de guerra. Hoy día, estos no son sino fábricas de esclavitud y muerte para los autómatas que actualmente habitan todo estado. Al ser privados de sus derechos, a su desaparición apunta el tercero de los artículos preliminares. El mantenimiento de esos ejércitos, por otra parte, exige la continua emisión de deuda pública. La riqueza que debiera invertirse en desarrollo se destina a la modernización del ejército, con la consecuencia de un empobrecimiento general y galopante. Tal práctica es condenada por el cuarto artículo preliminar. Los ejércitos, además, están dispuestos de continuo a intervenir en los asuntos internos de otros países, para lo cual únicamente requieren escuchar la voz del amo, cuando ningún hecho crea el derecho de injerencia a favor de ningún Estado. Contra semejante atropello se alza la prescripción del quinto artículo preliminar. Una vez iniciado el combate, los olvidados del jus in bello, el complejo normativo con el cual la civilización ha ido construyendo un derecho formal de oponer al derecho material a la guerra. Esto es violación de la humanidad en cada persona. El sexto artículo preliminar aspira a erradicar. Da cabida a ideas antropológicas, morales, jurídicas y políticas, fundamentales en el mundo que integra su concepto de razón práctica. Podemos advertir que las palabras no son inocentes. Tampoco es inocente el aumento injustificado de la potencia de un Estado. Artículo primero. La presencia de la figura del contrato social originario, a pesar de la crítica de la demoledora a la que Hume lo había sometido como símbolo jurídico en el que Kant concentra su visión del hombre como un fin en sí mismo. Artículo 2. Portador de la humanidad en su persona. Artículos 3 y 6. La precaución contra el arbitrio, considerando la naturaleza humana y el poder de los soberanos. Artículo 4. Y la autonomía moral de individuos y pueblos, o la relación entre ética y política. Artículo 5. Finalmente, tampoco es inocente su confianza en el hombre, pues ni en la guerra pierde su humanidad, sea en condición de verdugo o en su condición de víctima. Artículo 6. Veamos ahora los artículos definitivos para la paz perpetua. La paz es mucho más que la eliminación del conflicto interestatal, que un simple armisticio, siempre provisional. Es una situación positiva, no el mero contrario de la guerra, como enseña Fox. La paz es el resultado de tres causas combinadas: la república a nivel estatal, su federación a nivel interestatal y el cosmopolitismo, o si se prefiere, una determinada organización política del Estado, una determinada unión de estados organizados y seguridad en el exterior para los individuos de cada país. De este modo, cabe una síntesis más breve. La paz es la juridificación del conjunto de las relaciones humanas. ¿Por qué una república? La explicación está lógicamente en el ¿qué es una república? El orden republicano es el único idealmente derivado del contrato originario, fuente normativa de la legislación de todo Estado legítimo, fundado en tres principios a priori, esto es, la libertad de cada miembro de la sociedad en cuanto hombre, la igualdad de éste con cualquier otro en cuanto súbdito, la independencia de cada miembro de la comunidad en cuanto ciudadano,
He aquí la respuesta más perentoria a la pregunta anterior, el porqué de la conexión entre constitución republicana e idea de paz. La libertad interna de cada hombre significa, para Kant, dos cosas, ambas explicitadas en sobre el dicho común, pero solo una en el texto que venimos analizando. En primer lugar, la libertad interna significa que cada uno es el mejor guía para buscar la felicidad propia, por lo cual un gobierno paternalista que pretenda imponer un único patrón para todos está fuera de orden. Son sujetos de derechos lo que un gobierno tiene enfrente, un pueblo en grado de deliberar en torno a su destino colectivo. Un gobierno tiene enfrente a los miembros de un pueblo que han dado el salto desde su primitiva condición de esclavos a la actual de seres racionales que se atreven a pensar, no el rebaño de ovejas que eran tiempo atrás, merced a una mezcla espuria de intereses religiosos y políticos, armonizados en el objetivo común de relegarlos por siempre a un estado de pupilaje. En segundo lugar, la libertad se manifiesta en el consentimiento que tales sujetos de derechos dan a las leyes que los gobiernan, especialmente a aquella que declara la guerra, por cuanto son las principales víctimas de estas. La igualdad jurídica implica que todo súbdito puede imponer a cualquier otro derecho de coacción, y si bien dicha igualdad es compatible con el máximo de desigualdad en la propiedad privada, ni esto, ni la posición social, ni ninguna otra circunstancia externa, afirma Kant, da por sí misma derecho a nada a los posibles beneficiarios. Ello permite fijar en el mérito el requisito básico para el ascenso en la escala social. En lo sucesivo, al menos desde la mirada del derecho, ni un noble de nacimiento será por ese hecho moralmente un hombre noble, y la nobleza moral es de su poder. Kant ejemplariza la preconizada unidad del siguiente modo. La política dice, sed astutos como la serpiente. La moral añade, como condición limitativa, y cándidos como las palomas. Redundando en su convicción, Kant sentencia que ambos preceptos caben en uno. ¿Y qué observamos aquí? Pues sencillamente Kant como reencarnación de Maquiavelo. Es verdad que habla de la zorra y no del león, pero ¿serviría de algo en política ser zorra sin ser también león? ¿Serviría engañar sin fuerza por si se descubre el engaño? Y por lo demás, ¿qué es el engaño? La mentira. ¿Y qué es el engaño? La mentira de Platón, sino una forma de fuerza no violenta. ¿Qué es el engaño? La mentira de Platón, sino una fuerza no violenta, es la puerta de atrás por la cual la fuerza puede entrar en la plaza pública y una vez allí revelarse sin el embozo que la recubrió al cruzar. Es verdad que también hay que ser paloma, pero una vez presente la zorra en el gallinero, ¿quién puede asegurar que la zorra, habiendo devorado gallinas, no se pida alguna paloma de postre? Supongamos que con las gallinas haya satisfecho plenamente su apetito y que la paloma pueda pasearse orgullosa a su lado. Seguimos sin salir de Maquiavelo, pues también él se quedó sin enfrentar estructuralmente política y ética. Más aún, las hizo cooperar ordinariamente. Solo que Maquiavelo, que de política entendía, sabía una cosa que no parece saber Kant. Si hay mal en el mundo, no es porque la razón no consiga ilustrar a Júpiter, el dios término del poder, y le arrebate su destino de violencia. Es decir, el mal, y esto Kant lo sabía con demasiada certeza antes de escribir estas palabras, pertenece a la condición humana y es inherente a la misma. Pese a ello, una determinada organización de la sociedad que favorezca sus cualidades sociales permite no solo la convivencia, sino añadir libertad a la misma. En otras palabras, el mal es un hecho intelectual, no se extiende por la sociedad a causa de un defecto en el ejercicio del imperio de la razón, sino que hay una voluntad detrás que lo desea y aún racionaliza. Maquiavelo, profesor en la materia,
tensó por eso la cuestión de las relaciones entre ética y política, al declarar que, en ocasiones, la salvación de una sociedad depende de que la política se salga de su curso ordinario y persiga la moral o la religión, porque de no hacerlo, la destrucción de aquella quedaría garantizada. Es lo que Kant supo o no quiso ver, que rendir tributo a la paloma no se lo puede dar pábulo a la casa de la zorra y del león al acecho bajo su sombra, sino que es un acto de culto por el cual se procede al sacrificio de una sociedad, a su destrucción. Son precisas, en suma, más y mejores teorías y menos unidad sistemática entre ellas que la preconizada por Kant para alcanzar y preservar la paz en aras de la seguridad internacional. Pues esta es la exposición, compañeros. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, maestro. No. ¿Están todos? A ver quién me hace la lista. ¿Luis me puede hacer la lista? Sí, maestro, yo se lo mando. Por favor, Juan Luis. Claro que sí. Que tengan De hecho, algunos se tuvieron que salir, o algunos están en tutorías. Les tocan tutorías el día de hoy. Algunos tuvieron que irse. Me avisaron que tuvieron que salirse tantito porque tenían tutoría el día de hoy. Pero hay algunos que, vaya, estamos todos prácticamente. Bueno, pues entonces que tengan un feliz fin de semana. Y nos vemos. Igualmente. Gracias, maestro. Excelente día. Hasta luego. Maestro, nada más, el miércoles igual a las 7, ¿verdad? Nos vemos el miércoles a las 7. Muy bien. Gracias, maestro. Que descansen. Adiós, chavos. Igualmente. Hasta luego, compañeros. Adiós. Hasta luego. Bye. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Sayonara. Si es adiós, habló un japonés, un compañero, decía que sayonara no es adiós. Sí es adiós. Adiós, adiós. Arrivederci también, adiós, en italiano. Bueno, Adiós. gracias, maestro. Nos vemos el miércoles, si Dios quiere. Ándale. Que les vaya bien a todos. Igualmente, profe. Hasta luego. Hasta luego.